Buenos días, estimados alumnos. A continuación vamos a ver la materia de lo que es educación ambiental, sí, correspondiente a la unidad número 2. Dentro de esta unidad número 2 vamos a contemplar los siguientes temas, ¿sí? ¿Qué es el efecto invernadero? ¿Qué es el cambio climático? Los tipos de contaminación del aire, agua, suelo. ¿Qué es la lluvia ácida? La contaminación por el hombre, la contaminación por radiación y otras formas de contaminar. ¿Qué es el efecto invernadero? ¿Sí? El efecto invernadero es un proceso natural que se realiza en el planeta Tierra, en donde el Sol, sí, como fuente primaria o fuente principal de energía, emite hacia la Tierra la radiación solar, ¿sí? Una vez que ésta llega a la superficie, es retornada o retorna todo lo que es, ¿sí?, al espacio. Rebota en todas las superficies de la Tierra y regresa al espacio. Toda esta radiación solar que está regresando al espacio normalmente se dirige hacia todo lo que es el espacio. Sin embargo, por los gases de efecto invernadero, ¿sí? Los gases de efecto invernadero son principalmente ocasionados por el CO2, ¿sí? Por todo lo que son NOx, ¿sí? El metano. Estos gases producen nubes de contaminantes que evitan que esta radiación salga y se mantenga en este sector, generando que esto se retenga, ¿sí?, que no regrese, y esto aumenta la temperatura de la Tierra. Para poder entenderlo mejor, ¿sí?, tenemos varias definiciones. Efecto invernadero es el fenómeno por el que determinados gases componentes, es decir, gases contaminantes de una atmósfera planetaria, retienen parte de la energía que el suelo emite, ¿sí? Es decir, el Sol, como les mencioné, emite la radiación, llega a la superficie de la Tierra, esta la retorna, pero sin embargo, los gases contaminantes hacen que en este sector se quede la radiación, y esto eleva la temperatura de la Tierra. Es por eso que comienza a generarse este problema del cambio climático y el aumento de la temperatura, ¿sí? Si nosotros no tuviéramos el efecto invernadero, que es un proceso natural, tendríamos una temperatura de 18 grados centígrados, es decir, estaríamos congelados. Por eso es importante que el fenómeno de efecto invernadero es necesario para la Tierra, ¿sí? Debido a la Tierra que tiene una fuerza de gravedad, ¿sí? La fuerza de gravedad es lo que permite que las cosas no estén como en la luna volando, ¿sí? Retiene todo en el aire, retiene todo el agua y todas las superficies de aquí en la Tierra. Como les mencioné, la principal fuente de energía es del Sol. Con esta se puede hacer energía eólica. El efecto invernadero, sí, recibe únicamente la Tierra una pequeña cantidad del Sol. Si nosotros vemos el Sol, sí, solo vamos a recibir una cantidad mínima, ¿sí? ¿Por qué? Porque si recibiríamos toda la cantidad absoluta, seríamos como otros planetas, como por ejemplo Marte, que ya es un planeta desértico. El efecto invernadero es uno de los principales factores que provoca el calentamiento global. Entre más nubes de contaminación que tengamos, más va a aumentar la temperatura de la Tierra, ¿sí? Estos gases de efecto invernadero, estas nubes, lo que hacen es absorber como una esponja toda la energía del Sol, ¿sí? Y estas la van acumulando. Al tener un efecto invernadero en el cual los gases contaminantes aumentan la temperatura de la Tierra, ¿sí?, comienza a generarse el problema del cambio climático. Cambio climático es la alteración del sistema climático provocado por el incremento de la temperatura media del planeta. Es decir, nuestra temperatura normal está alrededor de los 22 grados centígrados. Cuando esto comienza a aumentar, tenemos temperaturas de 29, 30, etc. Es lo que está pasando actualmente. Si ustedes ven las condiciones climáticas de Quito o de otras ciudades, se ha aumentado la temperatura, el sol cada vez es más fuerte, los climas son más fuertes, ¿verdad? Como segundo punto vamos a identificar lo que es la contaminación ambiental, ¿sí?
En estas 4 fotografías vamos a identificar cuáles son los principales problemas ambientales. La generación de residuos, el uso excesivo de vehículos, la contaminación de las fábricas y la pérdida de especies. Los principales aspectos que pueden contaminar o se pueden contaminar son el agua, el suelo y el aire. Es decir, que en estos ambientes van a generarse la mayor contaminación posible y la más evidente. La contaminación del aire. Sí, la contaminación del aire va a depender de 3 factores: los físicos, los químicos y los biológicos. Factores físicos como por ejemplo la temperatura, ¿sí? Factores químicos como los contaminantes, como les mencioné, el metano, el CO2, el ozono. Y factores biológicos como los virus, algo actual, ¿sí? Que estamos viendo, por ejemplo, es el tema del COVID. Principales contaminantes del aire. ¿Sí? A continuación vamos a ver un listado de los principales contaminantes del aire, como son el monóxido de carbono, el ozono, dióxido de nitrógeno, ácido sulfúrico, el metano. Hay que entender algo importante: el metano es un gas contaminante, pero se puede usar también para lo que es un proceso de depuración de aguas, ¿sí? También se usa como energía, para producir energía, siempre y cuando el metano sea generado de manera adecuada. Ahora, como un contaminante, es altamente peligroso. Y por último tenemos los clorofluorocarbonos, que son los que dañan la capa de ozono. El CO2. El CO2 es el contaminante más común y es el que siempre se genera en todos los procesos productivos. Normalmente está en todo lo que son temas de petróleo y sus derivados, y normalmente en los vehículos, ¿sí? En sí, el CO2 no es un gas tan contaminante. El problema es la cantidad excesiva. Nosotros tenemos millones de kilogramos, en este caso de gas contaminante, que se generan diariamente por el uso de vehículos, el uso de empresas, ¿sí? Gestiones de actividades del petróleo y todas las cosas, actividades que hace el hombre. Esto aumenta la producción de este gas y hace un daño al medio ambiente. La contaminación del suelo. Como ustedes pueden identificar en la imagen, los principales contaminantes del suelo son los residuos, ¿sí? El suelo se puede contaminar por 1. En la agricultura, el uso de pesticidas excesivos. Cuando nosotros usamos demasiado pesticidas en los suelos para poder o por haber razón matar algún tipo de plaga, nuestro suelo, ¿sí?, comienza a verse afectado. La generación de desechos en las casas y en las empresas, de igual manera tenemos una alta cantidad, ¿sí?, y eso aumenta que existan desechos que no pueden ser procesados. Todos los botaderos municipales, al menos aquí de Ecuador, ¿sí?, son botaderos en los cuales se usan los procesos de sepultamiento, es decir, que nosotros vamos a enterrar, ¿sí?, estos nuestros desechos, nosotros vamos a enterrar en capas todos los desechos, ¿sí?, que vamos a producir. Va a llegar un momento en el que lleguemos al tope y nosotros ya no podamos colocar y tendremos que buscar otro botadero municipal. La contaminación del agua. La contaminación del agua, como ustedes pueden ver en la imagen, la contaminación del agua se produce específicamente por 3 puntos específicos: las aguas domésticas, las aguas industriales y los desechos. Las aguas domésticas son todo lo que se producen en nuestros hogares, ¿sí? Todo lo que producimos en nuestros baños, en todo lo que nosotros producimos al lavar cosas, son las aguas domésticas. Aguas industriales, aguas producidas por las fábricas, ¿sí?, que son arrojados a los ríos y a los mares. Y por los desechos, es decir, todo lo que nosotros botamos a los diferentes tipos de río, ¿sí? Como por ejemplo el río Machángara, que es uno de los ríos que tiene estos 3 aspectos: aguas domésticas del sector, todas las empresas botan en el río Machángara y todos los desperdicios se le están botando también ahí. Otras formas de contaminación, ¿sí? Otras formas en las cuales se puede contaminar, ¿sí?, son las actividades diarias del hombre. Por ejemplo, el fumar, arrojar basura, ensuciar los lugares, usar vehículos, crear nuevas fábricas o nuevos procesos,
Todas estas actividades ayudan a que aumente, ¿sí?, la contaminación. Atención, no es posible, esto es importante que ustedes lo entiendan, no es posible que los peces, animales y plantas se contaminen, ¿sí? Esto no es un tipo de contaminación directa a diferencia del agua, del suelo o el aire. Lo que pasa con los animales y con las plantas es un proceso de bioacumulación, en la cual todos estos contaminantes que nosotros arrojamos, como todo lo que son contaminantes del aire, el suelo, etcétera, ¿sí?, hacen que todo este proceso de acumulación vaya siendo absorbido por las plantas o que sea consumido por los animales, y esto se va acumulando en el cuerpo y después, lamentablemente, llegan a un tipo de muerte. Entonces, es importante, los peces, los animales y las plantas no se contaminan directamente. Ellos sufren un proceso de bioacumulación. Otros tipos de fuentes de contaminación pueden existir. La contaminación acústica, que es la que se produce por ruido, ¿sí? Normalmente estos son usados por los diferentes tipos de vehículos, ¿sí? Al tener una alta cantidad de vehículos, ¿sí?, cada uno de estos va a generar algún tipo de ruido que va a generar una contaminación. La publicidad es otra forma, ¿sí? Todas las carteleras, todo lo que son publicidad que se generan en las calles, locales comerciales, irradian luz, etcétera, son también otra manera de contaminación. La deforestación, es decir, la tala de los árboles, es otro proceso también de contaminación. Y por último, la pérdida de suelo por cultivos. Es decir, que nuestro suelo, de tanto estar sembrando algún tipo de plantita, sí, comienza a dañar y a perder sus propiedades. Como pueden ver, fuentes de ruido que son producidas por vehículos, visual, todo lo que se respecta a publicidad, deforestación, tala indiscriminada de árboles, erosión, todos los cultivos comienzan a perder y a hacerse procesos de desertificación. Existe también otro tipo de problema, como es la lluvia ácida. ¿Sí? La lluvia ácida se produce cuando la humedad en el aire se combina con el oxígeno de nitrógeno o otros tipos también de contaminantes como el dióxido de azufre, ¿sí?, y estos son regresados a la tierra en forma de lluvia. En este cuadro que ustedes ven a continuación van a interpretarlo de mejor manera. Nuestras fábricas, vehículos, etcétera, producen estos gases contaminantes. Llegan a las nubes, como pueden ver, ¿sí?, pero produce exactamente lo mismo que el efecto invernadero. Sin embargo, que cuando esto comienza a llover, ¿sí?, la lluvia que cae también con contaminantes, ¿sí?, y esto provoca también daños en todo lo que son pérdida de suelos y también en nuestros diferentes tipos de hogares. No sé si ustedes han identificado que cuando dejan afuera un vehículo o algo, más allá de un proceso de oxidación, se produce un incremento rápido de la oxidación y daño de las cosas, es por la lluvia ácida. Agua, lluvia, que está, ¿sí?, contaminada. Materia orgánica. Sí, la materia orgánica es la materia que está compuesta por lo que son hojas, el cuero, azúcar, madera, diferentes tipos de materia orgánica. Cuando esta materia orgánica, sí, está contaminada, puede producir también daños en el tipo de suelo. Entonces es importante que nosotros, cuando hagamos un huerto o hagamos algún reciclaje de materia orgánica como hojas o algún tipo de cosa como madera, azúcar o cuero, vemos que no esté contaminado para que no siga dañando el suelo. Las basuras en los hogares. Sí, la basura en los hogares es la basura que nosotros producimos de manera diaria en cada una de nuestras casas. ¿Sí? Este tipo de basura puede contaminar el agua, el suelo y el aire, como por ejemplo el agua, el aceite con el que cocinamos, el suelo, ¿sí?, todo lo que son basura que estamos botando, y por ejemplo el aire cuando usamos algo o quemamos la basura. Los basureros municipales también contaminan estos tres aspectos. Obviamente, todo lo que son agua, los basureros también botan al agua, al suelo y también al aire. Diferentes formas de contaminar.
El Sol, como les habíamos comentado, sí, irradia algún tipo de radiación que llega a la Tierra, ¿no es cierto? Llega a nuestra querida Tierra. ¿Qué es lo que pasa? La radiación solar puede llegar en 3 tipos de aspectos. En la tipo A, en la tipo B y en la tipo C. La tipo A normalmente es la que produce mayores enfermedades, como es el tema del cáncer. La tipo B son temas de quemaduras leves. En este caso son lo que normalmente dejamos cuando sucede cuando estamos, digamos, en la playa. ¿Sí? Y por último tenemos la tipo C que no llega a la Tierra. ¿Sí? Esta no tiene ningún tipo de afectación. Esta radiación ultravioleta aumenta la temperatura en las capas cercanas a la Tierra. ¿Sí? Entre más cerca del Sol, más vamos a obtener mayor temperatura. Consecuencias de la contaminación. La contaminación vamos a tener diferentes consecuencias como son la pérdida de especies, es decir, la muerte de animalitos, la muerte de algún tipo de especie específica como son ranas, serpientes, rinocerontes, elefantes, hipopótamos, tigres, etc. ¿Sí? Y también pueden producir enfermedades en el hombre. Como pueden ver, la pérdida de especies, matar especies que son únicas en el mundo y se están perdiendo. Y también puede provocar enfermedades en el hombre, ¿sí? Como por ejemplo se puede enfermar el hombre por un aire contaminado, un agua contaminada, ¿sí? O por una acumulación de metales en el cuerpo. Estos 3 tipos de contaminación vamos a verlos a continuación. El aire contaminado puede generar ardor en la nariz, irritación, picazón en la garganta, problemas respiratorios, asma, bronquitis, cáncer, trombosis o efisemas pulmonares. ¿Sí? Enfermedades por agua pueden provocar algún tipo de malestar en todo lo que es nuestro estómago o el tipo de enfermedad. El principal síntoma o principal enfermedad que se genera por agua contaminada es la diarrea. Las aguas residuales y el agua potable. El agua residual es el agua que se produce por algún tipo de actividad del hombre. Todo lo que se generan en aguas residuales son, por ejemplo, las que se producen en las fábricas, las que se producen en los hogares. Todo agua que salga contaminada de algún lugar es considerado un agua residual. En cambio, el agua potable es el único agua que puede ser consumida por las personas. ¿Sí? Todo lo que son residuos fecales se producen en las casas. Toda agua contaminada por residuos fecales van a ser los que se producen en las casas. Estas son las que van al alcantarillado. El metal más peligroso para el cuerpo humano siempre va a ser el plomo. ¿Sí? El plomo provoca insomnios, daños al sistema nervioso, incluso hasta la muerte. ¿Cómo es el proceso de acumulación de metales en el cuerpo? ¿Sí? Nosotros por A o B razón tenemos el metal que puede estar en el agua o puede estar en la tierra. Si está en el agua, ¿sí? Se acumula y es consumido por los peces. ¿Sí? Después nosotros consumimos de esos peces y esos peces van a estar contaminados con plomo. De igual manera, si el metal está en la tierra, ¿sí? Esta tierra es consumida por los animales y nosotros consumimos su carne. Es decir, que también vamos a tener una acumulación, ¿sí? De metales. Las consecuencias de la contaminación. Las principales consecuencias de la contaminación son las pandemias, la pérdida de nevados, los problemas de salud, destruir nuestra capa de ozono, producir lluvias ácidas y el más importante, el calentamiento global. Los alimentos se pueden contaminar también de igual manera por varios factores, entre los principales, el aire, el agua y el suelo. ¿Sí? Es decir, que todo lo que nosotros consumimos, si estamos contaminando el aire, el agua y el suelo, vamos a consumir alimentos contaminados. Estos, al momento que sean digeridos por el hombre, también puede llegar a contaminarse el hombre. ¿Sí? Este proceso se lo llama bioacumulación de contaminantes, en el cual el hombre consume varios tipos de contaminante por medio de lo que son animales o también por lo que son plantas. Con esto, muchísimas gracias, chicos. Es toda la materia de educación ambiental. Espero que les haya servido. ¿Sí? Cualquier duda o cualquier actividad que ustedes tengan, por favor comuníquense conmigo de manera interna para poder solucionar todos sus problemas. ¿Sí?
Mi nombre es Cristian Niño y estoy dispuesto aquí para poder ayudarlos.